Shalom a todos y bendiciones en el nombre de Yeshua. Agradecemos al Elohim de Israel por tener esta nueva oportunidad, este nuevo Shabbat, tener vida y gozarnos de tener este día de descanso y así la ocasión de poder nuevamente estudiar de su palabra, estudiar las escrituras, aprender de las historias de nuestros antepasados, volver a abrir el libro del Tanaj, volver a la historia de las profecías y hoy vamos a continuar con el capítulo 5, ¿vale? Del libro del profeta Oseas. Seguimos con esta serie que se llama Profecías al Día. Tuvimos en el Shabbat anterior una introducción, para decir así, una conexión entre lo que hemos estudiado, lo que vamos a estudiar. Y hoy vamos a entrar prácticamente a comenzar el estudio de los versos, lo que aparecen aquí en este capítulo 5, ¿vale? Vamos a observarla, vamos a tener en cuenta la mitad de este capítulo y pues vamos a dejar un otro Shabbat para los últimos, la segunda mitad de este verso, ya que son muchos y no nos da tiempo para completar todos los versos. Bueno, pues con la definición de nuestro Elohim, del Elohim de Israel, porque en su nombre estamos aquí reunidos para compartir de su palabra, tratando mediante su Ruach, pues comprender lo que Él nos quiso enseñar a través de las historias del pasado. Siempre recordamos que estudiamos el pasado para aprender cómo vivir en el presente. Bueno, en los siguientes, como he dicho en la parte anterior, lo que vamos a estudiar a partir del capítulo 5 en adelante, Shalom Ampar, hay tres puntos importantes que se presentan, ¿no?, en nuestros siguientes capítulos, que se da a partir del capítulo 5 en adelante. Se proclamarán los pecados de Israel, se pronunciará el juicio sobre Israel y se promete la restauración de Israel. Esos son los tres principales asuntos que se presentan en los capítulos siguientes. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un poquito, vamos a tener como título de esta presentación, contaminados por el espíritu de la prostitución. Es el estado de nuestro pueblo, cómo se presenta y por qué estudiamos el Tanaj, por qué estudiamos y no el Nuevo Testamento. Como muchos conocemos, nosotros no tenemos un Nuevo Testamento, tenemos los escritos apostólicos y estas presenta, o el nombre real es Brit Hadashah, es decir, la alianza o el pacto renovado, restaurado, porque es lo que presenta el final o el punto 3 de este capítulo, la restauración de Israel. Nosotros vivimos en esta temporada de restauración, pero durante este mismo tiempo y hasta la fecha, los pecados de Israel nos han dejado, se han presentado de esta forma, y los efectos de lo que hicieron nuestros antepasados nos alcanzó hasta nosotros, ¿vale? Así que, aunque se inició el proceso de la restauración de la identidad nacional hebrea, todavía estamos en proceso de recuperar nuestra identidad y sanarla, ¿vale? Para que así los efectos de las malas costumbres de lo que hemos aprendido sea desarraigada. Mientras tanto, pues estamos estudiando cómo llegamos donde estamos y qué hacer para no volver a repetir lo que se dio hasta ahora, ¿no? La historia esta desgraciada que tuvo que sufrir nuestro pueblo desde cuando fueron exiliados de nuestras tierras, desde Israel, y por eso estamos donde estamos, ¿vale? Contaminados por el espíritu de la prostitución, estudiamos. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el pasado es nuestro manual de instrucción para saber cómo vivir. Lo que pasó, pasará, hemos dicho, y lo que está pasando, ya pasó, ¿vale? Entonces, para saber qué pasó en el pasado, tratamos de ver cómo se dieron las cosas, cómo fueron las advertencias y aprovechar esa advertencia del pasado como enseñanza para nosotros el presente, para que no sigamos los malos caminos y así sufrir las consecuencias que estamos sufriendo, ¿no? Para ser exiliado, apartado para siempre. Ya en este caso no vamos a tener un exilio más, sino que vamos a tener un corte del libro de la vida y decir no vamos a tener más, no hay una otra redención, solo hay una redención para que podamos ser restaurados como seres individuales, como Adán
tiene que ser restaurado y como pueblo descendiente de Israel que necesitamos de la redención y la restauración. El tema del capítulo 5 es anunciar el castigo que iba a venir sobre todo el pueblo de Israel como consecuencia de sus mismos actos. ¿Vale? Repito para que tengamos siempre en cuenta, siempre que estamos estudiando bajo este título o este lema, profecías al día, siempre tratamos no de ver la historia o decir, mira qué pasó con nuestro pueblo en el pasado, sino que tratamos de ver qué pasó con ellos, porque si no aprendemos de la historia del pasado vamos a repetir los errores. Entonces estudiamos el pasado porque este es nuestro presente, ¿vale? Y este presente, o en este presente, necesitamos saber cómo vivir conforme al buen camino, ¿vale? A las enseñanzas del Elohim de Israel. A pesar de que el juicio no iba a ser el instante sobre el pueblo de Israel tal como lo anunció el profeta Osea en aquel mismo momento, este sin duda vendría a su debido tiempo. Y ese es un principio, porque lo que pasó cuando Adonai dio la advertencia, pasa con nosotros. Nosotros recibimos advertencias y si no le hacemos caso, tarde o temprano el resultado o los efectos de esa advertencia que no se tiene en cuenta, pues va a venir sobre nosotros. Este hecho es un privilegio, un principio vigente como advertencia para todas las generaciones, ¿vale? El que no tiene en cuenta las indicaciones, las advertencias, tarde o temprano va a sufrir las consecuencias, exactamente como dice aquí Mónica, vivirá la consecuencia. Como Adonai ya dijo que no habrá nada sin anunciar, que no hará nada sin anunciarlo a través de sus siervos, como dice en Amos capítulo 3 verso 7, este capítulo 5 inicia anunciando lo que está por venir sobre el pueblo de Israel. Amos y Osea eran contemporáneos, entonces el pueblo ya sabía, quizás conocía lo que Amos dijo, y por eso hice la mención en ese sentido. Ellos quizás ya sabían que Adonai no hace nada. Entonces, a través de Osea se les dice lo que sucederá y sabrían que este es un aviso de parte de Elohim porque él hará algo y eso lo que hará, pues lo está anunciando, siempre lo anuncia a través de sus siervos. Entonces, hoy sabemos el desenlace de esta historia, de todo lo que sucedió con la historia de Oseas, con el pueblo, lo que presenta el profeta Oseas, con la historia de nuestro pueblo, y conocemos que el castigo que Oseas anunció tuvo lugar con la guerra sirio-efraimita, que se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 16, específicamente el verso 5. Y también con la invasión asiria, que se presenta en Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 18, y capítulo 17, verso 3, ¿vale? Todo el desenlace de este juicio se alcanzó, se cumplió con ellos. Pero repito, no estamos estudiando el pasado para así saber, qué bonita historia, esta es nuestra historia. Eso es bueno, pero sigue siendo para nosotros teoría porque no nos afecta. Entonces, no estudiamos lecciones de historia, ya hay quien lo hace, quien se dedica a mirar solo las letras. Nosotros tratamos de aprender a través de la historia cómo vivir en el espíritu y en vida real, cómo pensar y cómo actuar, ¿vale? Dejamos a los que se ocupan con las letras, los letrados, los historiadores, que se ocupan con el desarrollo, con la historia, con lo que filosofía. Nosotros vamos a por algo mayor para ver qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, cómo cuidarnos, cómo saber discernir y conocer a otros. Lo que nos presenta este capítulo es cómo sucedió y que nuestro pueblo, cómo sucedió con nuestro pueblo aparte su rostro del Elohim de Israel y por lo tanto, como reacción, el Elohim viviente pues ocultó su rostro de ellos. Los efectos determinados por el hecho de que el Elohim de Israel quitó su protección de sobre Israel, eso es igual a ocultar el rostro, se hizo notar porque todo se encuentra bajo este principio de causa-efecto, ¿vale? Como hemos visto en la parte anterior, la parte 1 de esta presentación, cuando una parte pues falla en su compromiso, la otra parte no puede no ser afectada, ¿vale? Entonces cada reacción que hace una persona pues crea una respuesta en el otro. Bueno, vamos a iniciar con verso por verso como de costumbre. Osea capítulo 5 tiene 15 versos, ¿vale? Vamos a ver en nuestra ocasión 7, bueno, vamos a ver 8 versos para que así, porque el verso 8 es relevante
quiero, aprovechar un detallito que está aquí para el contexto en cual estamos cercano. Y por eso nos vamos a detener en el verso 8. Y después en el siguiente Shabbat pues vamos a continuar hasta el verso 15. Dice el verso 1, escuchad esto, sacerdotes, estad atentos, casa de Israel, casa real, prestad oído porque el juicio es cosa vuestra. Pero vosotros habéis sido un lazo en Mizpa y una red tendida en el Tabor. Bueno, sacerdotes no se refiere a los descendientes de la tribu de Leví que eran autorizados a servir en el templo de Jerusalén, sino que se refiere a los sacerdotes establecidos por el rey Jeroboam. ¿Vale? Si conocen la historia, creo que está en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando los dos reinos se dividieron. Pues el rey de la parte del norte de Israel estableció un culto con el pensamiento para que la gente no se vaya tan lejos hasta Jerusalén. Pues estableció un culto individual, festividades, sacerdocio, leyes, principios, normas, un culto, ¿vale? Distinto para la casa de Israel, separado de los de Jerusalén, de los que vivían en Jerusalén, de la casa de Judá. Entonces quizás estos sacerdotes, eran descendientes de la casa de Leví. No se menciona aquí de dónde se le ocurrió, qué clase de personas eran, si eran hebreos o eran gentiles. Pueden ser parte de los descendientes de Leví, que por lo general, como saben, como se menciona en las escrituras, cuando los reinos se dividieron, los que servían al Elohim de Israel se pasaron a la casa de Judá sirviendo al Elohim de Israel. En ese caso, todo lo que está el levita, el sacerdote, que estaban diseminados por todo el pueblo, se acercaron a Jerusalén. Quizás había algunos no muy justos, ¿no?, que quedaron en el reino del norte, descendientes de la casa de Leví, o quizás sacerdotes de la casa de Aarón, y estos puede ser que al no mantener pura su compromiso con Jerusalén, con el templo, se convirtieron o aceptaron servir como sacerdotes para el culto de Jeroboam. Esto queda así porque no tenemos detalles que lo corroboren. O quizás eran descendientes de otros tribus que fueron nombrados para ser sacerdotes. No, al menos yo no encontré una evidencia para decir de qué linaje eran esos sacerdotes. Como sea, servía un culto paralelo, ¿vale? En este caso, esos sacerdotes no eran autorizados por los de la dirección del templo de Jerusalén para ejercer el oficio en los reinos del norte, o este oficio como sacerdotes para Jeroboam. El propio culto establecido por Jeroboam era adverso a los principios de la Torá, y por lo tanto dichos sacerdotes, aun siendo que podrían ser de los levitas, que permanecieron en el territorio del reino del norte, eran descalificados como verdaderos sacerdotes. Con todo esto, se les llamó a ser juzgados por el título que ellos pretenden tener. De la misma forma, sabe que aparte del Elohim viviente, Elohim de Israel, no hay otros Elohim, todos son falsos, son mitos deificados. Pero aún así, la gente mira, por ejemplo, a la deidad de los filisteos como Elohim, y le llama a Dagón, a esta deidad, Elohim, ¿vale? Como la deidad cristiana. Bueno, y así todos los demás, no por serlo, porque son en realidad, sino porque así son honrados, son venerados. Asimismo, con estas personas que no eran calificados, no eran autorizados por la Torá para que sirvan a Jeroboam, pues eran llamados sacerdotes. Como tal, aquí en Oseas capítulo 1 se presenta de esta forma: ustedes sacerdotes, ¿vale? En todo caso, como vamos, este capítulo se dirige tanto al reino del norte como también al reino del sur. Así que igual en esta categoría se pueden incluir los sacerdotes auténticos que servían el templo de Jerusalén. Porque a fin de cuentas, tantos unos como los otros, tanto los del reino del norte como del reino del sur, llegaron a practicar las mismas cosas. Bueno, vamos de a poquito. El Targum presenta esta cita como una pregunta. ¿No le pertenece a usted para conocer los juicios? ¿Por qué se presenta así como pregunta? Aquellos que deben conocer la justicia no practicaban el buen juicio. Por eso es una pregunta retórica. Ustedes deberían conocer lo que es justo porque se les entregaron las normas de la Torá, pero no practican justicia, ¿vale? El juicio es cosa vuestra. Como sabemos, la Torá pues fue encomendada, el libro de la Torá, Moisés, según
en dirección del Elohim viviente, pues entregó este libro de la Torá en la mano de los levitas, de los sacerdotes, para que enseñe al pueblo. Una copia de esta instrucción debería tener el rey, ¿vale? Por eso, de aquí el juicio es cosa vuestra. Ellos tenían la capacidad de discernimiento, de conocimiento entre qué es el bien, qué es el mal, y hacer lo que es correcto. Pero, por eso se le llama a los primeros y a ellos se le imputa la culpa, en este caso. Para que veáis una vez más, ¿vale? Un detallito aquí, una piececita más, siempre la recuerda, que el Elohim de Israel es el mismo Yeshua. Vamos a citar lo que Yeshua dijo en Mateo 23, verso 13. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él es el que habló a través del profeta Osea. Es el mismo quien habló en Mateo capítulo 23. Y en Mateo 23 estaba Yeshua hablando a los dirigentes de Israel en su época. Hay personas que piensan que en el Tanaj, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que piensan que en el Tanaj era el padre de Yeshua y que en los escritos apostólicos está el hijo. En el Tanaj, pues, en el Tanaj, el papá de Yeshua, pues, es un Elohim fuerte, justo, recto, y si te fallas el blanco aquí con el látigo, bueno, bastante rígido. Mientras en los escritos apostólicos se presenta al Mashiach como que da la otra mejilla, más cariñoso, más amor, más paz, ¿vale? En realidad se trata de la misma persona con el mismo carácter que no cambia de parecer y su actitud en cuanto al pecado es la misma, ¿vale? Así que la realidad es que hablamos de la misma persona, del mismo ser, que tiene el mismo carácter y la misma actitud respecto al pecado. Bueno, dice en Mateo 23, verso 13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Bueno, ya ven aquí directamente a quien apunta que cerraréis a los hombres el reino de los cielos, vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Es lo que estaban haciendo en los días de Osea, los sacerdotes, los dirigentes, y es lo que se hacía en los días de Yeshua. Lo que hacían los dirigentes en los días de Yeshua, practicaban los líderes de Israel en los días de Yeshua. Bueno, lo que Osea y Yeshua. Bueno, tiene una misma raíz, pero el nombre es distinto, ¿vale? Como estaban enseñando un culto mezclado, donde los principios de la Torah estaban mezclados con la práctica de Baal, lo que enseñaban los sacerdotes en los días de Osea, hacían que la gente vivía en confusión, de modo que la gente no sabía volver al Elohim de Israel para vivir en armonía con sus enseñanzas. Así que el siguiente verso, que ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 23, verso 14, es una condena directa para los dirigentes de hoy, que enseñan mezclas del cristianismo con las enseñanzas de la Torah. Es lo que hay dentro del mesianismo, desgraciadamente. Es un cristianismo encubierto o vestido con un talit judío, y así se presenta como mesianismo. Antes que el pueblo, los dirigentes son los culpables y a ellos se les pide primero la cuenta, por la manera en cual ha enseñado a este pueblo vivir. La autoridad para comprender si hacer enseñar al pueblo hebreo la Torah ha sido dejada para ser responsabilidad de los dirigentes de Israel, para que ellos se hagan cargo de todo Israel, que todo Israel aprenda a vivir según las instrucciones que el cielo les brindó mediante el libro de la Torah. Pero si los dirigentes tienen una responsabilidad, no significa que la persona o el que está enfrente de una comunidad, sí, el rey tenía que leer todos los días la Torah, aprender a temer y enseñar obviamente al pueblo a obedecer la Torah. Entonces, si el dirigente pues tiene su responsabilidad, no significa que el pueblo tiene que mirar al que está delante de ellos sin probar nada de lo que está diciendo y enseñándolos. Así que si los dirigentes tienen sus culpas por enseñar al pueblo una mala conducta, por ejemplo de vivencia, el pueblo es culpable o se hace culpable no solo por seguir tercamente, sino por elegir deliberadamente no hacer uso de sus capacidades para acudir a la Torah y procurar vivir conforme a sus instrucciones. ¿No? Vivir conforme a los principios de la Torah es obligación de todo Israel, independiente de la edad. Por eso en los días cuando volvieron de Babilonia, fueron puestos o llamados delante de los que presentaba o leían y explicaban la Torah todo aquel que tenía la capacidad de entender y comprender. Entonces, eso es una responsabilidad de todos, de niños hasta adultos. No por nada, desde pequeños los niños enseñan los principios de la Torah, porque corresponde a cada uno de nosotros conocer
los principios. Entonces, decir siempre, indicar con el dedo hacia el otro, conocen esta filosofía, ¿no? Si indicas con el dedo hacia una persona, tú eres el culpable, hay 3 dedos que te indica hacia ti, porque tú eres igual de culpable, ¿vale? Cada uno tiene su obligación y llamado y juzgado por las tareas que se le fueron encomendadas, ¿vale? El pueblo tiene su propia culpa cuando elige seguir al que está frente de ellos, sin razonar, sin pensar, sin corroborar. Por esa razón, todos los PDFs tienen al final una notica aquí, ponen el PDF que yo escribo, si estás de acuerdo, pues dímelo, si ves que me equivoco, pues igual dímelo para así saber, ¿no? Porque no soy infalible. Quizás así me ayudas a ver algo que no puedo ver y quizás así pues me ayudas a comprender y explicar mejor, no dejar que comparta alguna cosa equivocada, ¿vale? Así que lo primero, soy yo al que tiene que probar y soy el primero quien se dispone aquí para que prueben con él, ¿no? Es decir, hagan práctica, si yo me equivoco soy la persona mejor con quien le pueden decir y deben decirle para que así aprendan hacer o practicar con quien sea, con el líder que sea, con el dirigente que sea que aparece delante de las redes para compartir sobre, bueno, supuestamente sobre las raíces, como se había mucho de la fe hebrea. Hoy es más fácil, lo tenemos más sencillo, más fácil de como tenían nuestros padres en el pasado. En los días del Tanaj no tenían todos en sus manos lo que nosotros tenemos hoy mismo. No tenían todos el libro de la Torá para que así puedan evaluarse, tenían solo el conocimiento que le daban los sacerdotes y si ellos enseñaban bien, pues bien sabía el pueblo. Si mal enseñaban ellos, mal sabían el pueblo. Ahora todos tenemos a nuestro alcance de solo dar un clic aquí con el móvil, buscar la aplicación de una Biblia y tener aquí el libro de la Torá o a través de la pantalla en un ordenador o en un tablet. O en un papel escrito, un rollo del libro de la Torá, o bueno, en todas las Biblias están todas las instrucciones que Moisés las escribió y los resumió en la que conocemos el libro de la Torá, ¿vale? Todos tenemos todas las normas, así que para nosotros es más fácil corroborar y si nos es más fácil, no tenemos excusa para decir fui engañado, porque elegiste ser engañado, podrías probar. El que engaña, pues tendrá que dar cuenta, o el que enseña mal tendrá que dar cuenta de sus actos, pero el que se dispone a aceptar una enseñanza sin probarla, igual comparte la culpabilidad porque es cosa de su propia responsabilidad. Hoy todos tenemos instrucciones, todas las instrucciones a nuestro alcance. La realidad es que hoy más que nunca la gente no corrobora si lo que se les enseña es verdad o es mentira. A la mayoría ni siquiera verifica si una cita que se le plantea, se le presenta, es correcta o está equivocada. Por lo general yo he probado que durante años he puesto, por ejemplo, he citado Juan 5 verso 7 y en realidad la cita que les presenté no era de Juan 5 verso 7, sino que era de Juan 6 verso 20. Digamos, para dar un ejemplo, ¿vale? De 100 personas, digamos que una quizás me decía, mira, aquí tienes una, no es esa cita, es esta. No es tan grave, pero es un detalle. Hay muy pocas personas que prestan atención a los detalles. Por eso hice esta mención que a la mayoría les cuesta corroborar una cita y verificar si esta es correcta. ¿Qué más decir de un principio, de una enseñanza en sí? Hasta esta realidad ya no se le puede inculcar solo al dirigente la responsabilidad, sino que cada individuo tiene la capacidad de agarrar su Biblia y corroborar si lo que se les está enseñando, se les enseña a pensar o actuar es conforme a la Torá o es mera interpretación o instrucción de hombre. La ordenanza era que el pueblo conozca las normas de la Torá. Esto ha sido tarea del sacerdocio y por esto a ellos primero se les dice el juicio es cosa vuestra, porque la capacidad del conocimiento entre el bien y el mal fue dada para y como deber del sacerdote. En ese libro de Ezequiel se menciona aquí que es el deber de un instructor enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Luego los príncipes tenían consejeros que deberían ayudar a los príncipes de la casa real a saber cómo encaminarse en justicia, pero el mal consejero
lleva a un rey a andar en un mal camino, y tal como es el rey, saben que es el pueblo. La maldad es una enfermedad muy contagiosa, y si esta afecta a la cabeza, sufre todo el cuerpo, según mencionó Shaul en 1 Corintios capítulo 12, verso 26. Cuando el pueblo rehúsa estudiar y corroborar con la Torá lo que se les enseña, se hace culpable de sus propios actos. Cuando uno vive en una transgresión, no puede culpar al dirigente por fallar los principios de la Torá, alegando que fue mal enseñado, mal encaminado, o que no se le instruyó en un cierto aspecto. Cada individuo es llamado a dar cuenta por sus propios actos. Obviamente los malos actos son causados por la falta de probar lo que se les enseña o por no buscar en la Torá instrucción para tener buenas conductas. Aunque el dirigente tendrá su culpa por no hacer lo que debe hacer, y el pueblo tendrá la suya, su propia culpa, por no hacer lo que le corresponde hacer. Santiago capítulo 3, verso 1 es una cita que ustedes mismos lo van a leer. Recuerda que los dirigentes tienen su propia culpa cuando fallan el blanco. Y de la misma cita se comprende que el pueblo tendrá su culpa si eligen seguir instructores que no guían en toda emet, en toda verdad. ¿Vale? No os hagáis muchos maestros, es la indicación, porque ellos cargarán su debida culpa o si no hacen lo debido, no enseñan lo correcto. Cuando Oseas usa las palabras Efraín, eso es importante, Efraín, José, Jacob, Israel, se dirige en realidad al reino del norte, se dirige a un solo pueblo. Mizpa y Tabor. Mizpa y Tabor eran dos lugares que se encontraban, uno en el nordeste del reino y el otro en la parte sureste. Cuenta la tradición que por entre estos dos lugares eran dos colinas. De aquí se usa en el contexto, se habla de metáfora como casa, como trampa, red de trampa, porque se consideran que esos dos lugares eran buenos para la caza. La tradición cuenta que por medio de esos dos lugares pasaban todos aquellos que querían ir a Jerusalén, al templo, para venerar al Elohim de Israel, para adorar en Jerusalén. Para que la gente del reino del norte no vaya a Jerusalén, el rey de Israel, Jeroboam, puso testigos entre estos dos lugares para que lo informe sobre aquellos que tenían la intención de viajar a Jerusalén y adorar en Judea, con el fin de apresarlos, juzgarlos, declararlos culpables. Tradición. Si el rey estableció un culto y dijo, mira, aquí tienes a tu Elohim, sirve en Dan, sirve en Beersheba, pues como los días de Babilonia, ¿no? Uno se levanta, si no hace lo que el rey manda, pues se levanta en contra de la autoridad del rey, es tratado como transgresor de los principios reales de las enseñanzas. Entonces tenían informadores aquí puestos en esos dos lugares, y todos aquellos que querían ir a Jerusalén, en la parte de Judea, para honrar aquí en el templo al Elohim de Israel, eran acusados como traidores, sentenciados a muerte, juzgados. Por otra parte, esos dos lugares se convirtieron en lugares de culto y sacrificios, y las prácticas eran muy atractivas por la forma lujosa, de modo que resultó atractiva por los de Judea, los del reino del sur, razón por cual llegaban a caer en esos encantos de los cultos a Baales, que prácticamente el becerro es un culto ajeno. Los sacerdotes y la casa real se refiere al liderazgo del pueblo, y hemos visto en el capítulo anterior 4 que tal como era el liderazgo, así mismo era el pueblo, porque el pueblo sigue en el ejemplo de sus dirigentes. La enseñanza es para nosotros también, porque no ha cambiado mucho la actitud del pueblo. ¿Vale? Si los dirigentes enseñan mal va a creer todos aquellos que siguen sus instrucciones. Y si el dirigente tiene buenos principios, es semejante los que siguen sus indicaciones, pues van a tener buenos principios. Muchos líderes aún crean trampas para las almas de sus seguidores, y la mayoría no saben que seguir ciegamente a sus dirigentes seguirán hacia la muerte sin saberlo. Y lo peor es que hacen a otros caer en esas redes embusteras que cautivan con la imagen y con el manejo de la emoción. ¿Vale? Basta abrir el Facebook, el internet, las redes sociales, y verán esta realidad.
El cable de internet del ordenador. No sé si mi cable acá se me desconecta, me quedo sin batería. ¿Internet? No del internet, del ordenador. Bueno. Está aquí abajo. Bueno, dice el verso 2. Han abandonado la fosa de Sittim, han ahondado la fosa de Sittim, mas yo seré castigo para ellos. El libro de Oseas, capítulo 5, verso 2. Han ahondado la fosa de Sittim, mas yo seré castigo para todos ellos. El valle de Sittim está al este del río Jordán. Estaba relacionado con el pecado de los israelitas en Baal Peor. La historia que está presentada en Números capítulo 5, verso 1 al 5 y Josué capítulo 2, verso 1. Sittim, ¿qué sucedió aquí? Bueno, no siempre es fácil tener memoria de toda la historia, por eso menciono el contexto donde se hace mención. Dice en Número capítulo 25, verso 1, Israel se estableció en Sittim. ¿Y qué sucedió? Pues el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. ¿Vale? Es lo que sucedió aquí, según el consejo de Balaam para Balac. ¿Vale? Determinó que este rey envía a sus mejores chicas, que encantaron a la vista de los jóvenes, de los muchachos de Israel, y así cayeron en fornicación. La fornicación en aquel lugar llevó a que el pueblo sea condenado y castigado, y muchos murieron por el pecado de la idolatría. Así que mencionar el nombre de este lugar en este contexto era redundante sentencia en hacer recordar lo pasado, porque se asemeja a la historia, lo que hicieron, están haciendo. Las consecuencias será igual. A diferencia de nosotros, cuando las profecías usaba la metáfora para el pueblo de hebreo que tenía ya su propia cultura, se le encendía enseguida la bombilla a conectar los lazos, ya sabrían de qué se trata. Ahora necesitamos ubicarnos en el contexto cuando usamos nombres de ciertos lugares, porque casi no conocemos la historia de los lugares de por donde pasaron nuestro pueblo, qué es lo que pasó. ¿Vale? Pero para ellos no eran lo mismo. Mencionar el nombre ya era suficiente para saber de qué se trata. ¿Vale? Como en el caso de los sacerdotes, de los rabinos en los días de Yeshua. Yeshua le contaba una parábola sobre un arrendatario que entregó a su viña a ciertos siervos, y al pedirles cuentas al enviar por la cosecha, ¿qué hicieron? Castigaron a algunos, echaron piedras sobre otros, maldicieron a otros. Cuando llegó el hijo lo va a matar. ¿Qué va a hacer ahora el dueño a estos malos trabajadores? Ellos entendieron, se refiere a nosotros. Sabieron del Tanaj que la viña es Israel, y que esta viña fue encomendada en las manos de las autoridades del liderazgo, que en este caso era el sacerdocio, los profetas, los tres grupos que hemos visto en ocasiones anteriores: el sacerdote, el profeta y el rey. ¿Vale? Eran los tres grupos que regían el número 3, ¿verdad? El estudio sobre la tercera consonante, el Gimel, ¿verdad? Aquí hemos hecho mención de esos tres principios que eran la forma de liderazgo en el pueblo de Israel. Bueno, Números 25, verso 1 es el capítulo con lo que sucedió en Sittim. Bueno, todo el capítulo. Entonces ellos comprendieron a qué se refiere. Una fosa es un hoyo cavado en la tierra. El término fosa casi siempre se usa para señalar la tumba. Como dice en Ezequiel 31, verso 14, está aquí un ejemplo: a lo profundo de la tierra, con lo que desciende a la fosa. ¿Vale? Es una referencia a un lugar donde se entierran los muertos por lo general. Ahondar este hoyo es procurar que más pecado lleve a más alma hacia la destrucción. La pregunta es: ¿podemos ser medio para la destrucción de las almas? Esta respuesta es redundante, sí, según este contexto. Como vamos a ver más adelante en Oseas capítulo 6, verso 9, ahondar la fosa es igual a cometer asesinatos. Y ya saben lo que dice Joa, lo extendió: no es solo matar a tu hermano, llamarle, decirle tonto, loco, es una forma de matar a tu propio hermano, porque para él tienes que tener amor, ¿vale? Siempre y cuando tu hermano es un hermano que cumple con la Torah.
No hay amor más grande que uno entregue su vida para su hermano. Entonces, por comparación, en este caso, cuando hay una persona que luego lo tachas, le llamas como loco, es como desearle la destrucción y por ende matar. Como vamos a Oseas capítulo 6, verso 9. Ahondar la fosa es cometer asesinato. Es lo que prácticamente hacía lo que se menciona aquí. Han ahondado la fosa de Sittim. Yo seré un castigo por todos ellos. ¿Por qué? Porque todo se recompensa. Hemos estudiado también. Hay el propósito de Elohim a través de un castigo, de un juicio, es enderezar siempre que es posible a la persona. No tiene el propósito de destruirlo. Yo no deseo la muerte del pecador, sino que viva, ¿vale? Que haga teshuvah, que vuelva al camino original y que haga lo correcto. Ese es el propósito de Elohim. Verso 3. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Si tú te has prostituido, Efraín, Israel se ha contaminado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén. El caso matrimonial del profeta Osea creó una imagen ilustrativa sobre cómo era el pueblo hebreo para con su Elohim. Lo peor que puede suceder en un matrimonio es que una de las partes engañe a la otra parte con un tercero o una tercera, ¿vale? Este acto de adulterio contamina el estado del matrimonio de modo que lo contamina, y al perder su estatuto de santidad, pierde la fuerza de la estabilidad, de modo que el matrimonio se desmorona hasta destruirse. Ejemplo del caso de Gomer iba a ser transmitido como ilustración al estado de todo el reino del norte y luego para el reino del sur, porque los del reino del sur, como vamos a ver, siguieron los pasos del reino del norte. Lo que hizo Gomer tras romper las condiciones de su matrimonio es precisamente lo que ha logrado hacer nuestro pueblo con la transgresión de la Torá. Han roto la alianza que el Elohim viviente ha establecido para con nuestro pueblo. Una cita que siempre la cito en este contexto es Levítico 26, verso 15. Las condiciones de esa transgresión no solo han traído desgracia sobre nuestro pueblo, tal como Gomer trajo desgracia sobre sí mismo. ¿Vale? Es lo que sucedió en Levítico 26, verso 15. Se menciona que debido al hecho que nosotros hemos transgredido los principios de la Torá, nuestras acciones ha causado, ha determinado que la alianza se rompa. ¿Vale? Como consecuencia, pues, determinamos que Adonai oculta su rostro porque él no puede cohabitar con la maldad, con un culto idólatra. Él no comparte a su amada, es un Elohim celoso, no comparte a su amada con otros. Por ende no puede tolerar tal cosa. Tuvo que ocultar su cara, es decir, apartarse. Y como Gomer llegó esclava, así Efraín llegó en esta condición. Efraín ya dejó de ser visto como una mera tribu, y su nombre se usó para nombrar a todos los demás tribus, el reino del norte. Porque estaban, es decir, en lugar de ser llamados el reino del norte, todos los tribus que estaban bajo este título llegó a tomar el nombre Efraín. Porque estaban en conflicto, el reino del norte, pues estaba al ser en conflicto con el reino del sur, pues el reino del sur obviamente llegó a ser llamado reino del sur. Reino del norte, reino del sur. No aparece por las escrituras reino del sur. Aparece la casa de Judá, pero él es la contraparte, ¿no? Si es el reino del norte, se llama el reino del norte, el otro, ¿cómo se va a llamar? El del sur. ¿Vale? Si Efraín e Israel son lo mismo, ¿cómo es que aquí se hace una diferencia entre ellos? Quizás es una pregunta insensata que algunos puede razonar en ese sentido, pues el primer dirigente del reino del norte fue de la tribu de Efraín. Y este fue quien, es decir, el líder, Jeroboam, y este fue quien inició primero una adoración ajena a la establecida en Jerusalén. ¿Vale? Con él, pues, toda la casa de Efraín llegó a adorar o a venerar esta deidad, a tener este concepto sobre esta deidad, y ellos prácticamente, debido a su influencia real de la casa de la realeza y de los sacerdotes, todos los demás tribus llegaron a compartir esta misma visión. La tribu de Efraín fue el lugar central de la idolatría. El primer becerro de oro fue puesto por Roboam en Betel y luego un segundo en Samaria. Los dos lugares se encuentran en lo que es llamado el reino de Efraín. En realidad Betel se encontraba en el territorio de Benjamín, ¿vale?
Betel se encontraba en el territorio de Benjamín, pero con la división del pueblo de Israel en dos reinos. Los benjamitas se fueron con los de Efraín en el reino del norte. Que Efraín sea prostituido, que Israel sea contaminado, es una expresión con el culto que hace referencia al abrazar Efraín el culto de Baal. Las demás tribus fueron afectados de este culto, de modo que el nombre de Efraín y el de Israel llegó a ser considerado uno mismo, porque la tribu de Efraín se mostró ser como el corazón de todos. Si la dirigente peca y los seguidores pecan con él, la culpabilidad es compartida por igual, de modo que todos llegaron a ser como un solo alma. Por eso aquí se presenta, conozco a Efraín, e Israel no me es oculto, porque Efraín fue el corazón de todos y inició una abominación y todos los demás llegaron a abrazarla. Por lo tanto, todas las tribus del reino del norte entraron bajo el nombre de Efraín, y por eso se llama, en muchas ocasiones pueden ver que se refiere a todo el reino del norte con el nombre de Efraín, ¿vale? Por la actitud, por la adoración, por el culto, por el concepto, porque donde está el corazón de uno donde está el tesoro de uno está el corazón de uno, ¿no? En este caso, si Efraín pues cometió un mal, todo el pueblo al aferrarse a este mal llegaron a ser llamados Efraín, ¿vale? ¿Entienden ahora la diferencia de por qué se usa aquí Efraín y Israel como si fueran dos cosas? Eran, pero llegaron a ser nombrados como uno mismo. Como está la ilustración, en primer Adán todos pecaron, en el segundo Adán todos fueron vivificados, es decir, todos los que entraron a seguir, a querer ser restaurados. Verso 4, no les permiten sus obras volver a su Elohim, pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos y no conocen a Adonai. ¿Qué le parece que el pueblo, que es el pueblo, que se digan sobre el pueblo? Mira, por aquí hermanita Amaya. Amaya no conoce a Elohim. Ampara no conoce a Elohim. Pero a ver, ¿qué está diciendo? Somos hebreos israelitas, estamos parte del pueblo de Israel. ¿Cómo no conocemos? Servimos, honramos al Elohim de Israel, ¿vale? No les permite sus obras volver a su Elohim, pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos y no conocen a Adonai. ¿Ah? Entonces, ciertas personas cuando le dicen, no sabes, no conoces al Elohim de Israel, le cae muy mal porque claro, tú abres sus perfiles en Facebook y ves que ellos comparten sobre Torah, cosas de las festividades, cosas del Shabbat, incluso usa el nombre de Yeshua. Pero hay un pero que te determina a decir, no sabes quién es el Elohim de Israel. Claro, la gente se siente ofendida. Pues mira en mi perfil, yo estoy hablando de las raíces de fe hebrea. Sí, hay algo que una persona, aunque no siempre lo que se muestra afuera se tiene dentro. Sí, por eso estamos llamados a investigar los espíritus, no quedarnos con lo que se presenta en letras, sino que tratar de penetrar más allá de la apariencia, quitar lo que se aparenta, entrar en el espíritu y conocer lo que hay dentro de los corazones. Las escrituras nos brinda esta oportunidad de ver más allá de las apariencias y mirar donde Él quiere que mires, ¿vale? Hay una forma de ver solo con los ojos naturales y hay posibilidad de ver con los ojos del espíritu. Cuando tú te profundizas en los principios de la Torah, aprendes un discernimiento, un conocimiento que te da la capacidad de entrar en la vida de una persona, en el pensamiento de una persona, sin que la persona te hable mucho sobre sí. No, basta mirar su perfil de uno, basta ver cómo se expresa, cómo actúa para saber, para crear un perfil de él y decir, estás así, no estás conforme a la imagen. La Torah te muestra aquí cómo tienes que ser, tú no estás conforme a ellas. Sí, pero yo enseño sobre el Shabbat, sí, pero no coincides con la imagen. Bueno, tenemos aquí un estudio sobre Juan, creo, capítulo 10, sobre aquellos, vamos a hablar más adelante de ellos. Lo hemos hecho nosotros en tu nombre, personas que hablan de Yeshua, si no los conozco, no tuvieron intimidad conmigo, ¿vale? Transgresores de la Torah, personas que sí, sacaron demonios en su nombre incluso, nosotros somos tan lejos de tan nivel espiritual. No les permiten sus obras volver a su Elohim, pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos. Esa es una cita que, bueno, es bastante relevante
por el contexto en el cual vivimos. Por esa razón estudiamos profecías al día, no estamos hablando de algo que está en el pasado, sino algo de que está sucediendo, ¿vale? Y desde los días de Oseas se enseñó o se nos presentó sobre lo que está pasando. El espíritu de fornicación no es espíritu ajeno, un espíritu ajeno que posee a la persona de modo que necesita ser exorcizada, bueno, que se haga un proceso para sacar el demonio que hay dentro de una persona. No se trata de este asunto. El espíritu de fornicación es algo que está dentro de uno mismo. Es el deseo que hay dentro del corazón de la persona en hacer lo que quieres hacer en oposición con lo que el Elohim de Israel te manda hacer, ¿vale? Lo que declara este verso es que ellos, hablando de ellos, entendiendo que está hablando de generaciones, de lo que estamos, como si hablaría de nuestra generación, ¿vale? Habla el pueblo de Israel para aquel tiempo, para este tiempo. Entonces, al leer esta cita, no siempre hay que ver, está escrito en el Tanaj. Véalo como algo que está hablando a nuestro pueblo. Es un estado, una realidad de lo que sucede a nivel de nuestro pueblo, ¿vale? No les permite sus obras volver a su Elohim, pues un espíritu de prostitución hay dentro de ellos y no conocen a Adonai. Lo que declara el verso es que ellos no cayeron en el pecado aquí, sino que pecaban deliberadamente. Es diferente caer por un error y fallar el blanco que elegir vivir o practicar el pecado. Es diferente, practicar el pecado es amarlo, disfrutar de él. El que cae en un error se arrepiente porque sabe que cometió un fallo y procura volver a hacer teshuvah. Hemos estudiado que es volver en la parte anterior. Significa, se traduce con arrepentimiento, pero tiene el sentido de volver, shuv, volver a la raíz, volver al camino original que nos fue indicado como pueblo, ¿no? Dice, Shaul cita que Adonai preparó buenos caminos en cual debemos andar, ¿vale? La vuelta atrás, la teshuvah, hace a uno volver a situarlo en este camino bueno en cual Adonai nos quiso poner desde el principio. Y este camino hemos estudiado varias leyes en Deuteronomio 22, que dice, un solo hilo no puedo mezclarlo, ¿vale? Lana con lino tiene que ser dos materiales distintos, no puedo mezclarlos, ¿vale? En una sola donde estoy sembrando no puedo poner un trigo de maíz, un trigo de cebolla, un hilo de cebolla, o sí, tiene que ser solo maíz o solo cebolla, ¿vale? Cada uno con su lilla. Eso es lo mismo, se nos enseña en cuanto a todas las enseñanzas, una separación total. Eso es el camino original que Adonai nos dijo. Pero esto nos gusta, como vamos a ver más adelante. Lo que han hecho nuestros padres, lo que hacen muchos hoy, es totalmente una actitud adversa a la Torah. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de prostitución que hace a uno mostrar que en realidad no conoce al Elohim de Israel. Por lo mucho que puedes hablar sobre él. Hablar sobre el Elohim de Israel y conocerle no es lo mismo. Teshuvah es volver al camino original. Pero el caso es que el pueblo de Efraín era que la soberbia que tenían llegó a impedirle volver a los principios de la Torah. Recuerden lo que enseñó Yohanan en 1 Juan, capítulo 3, verso 6 hasta el 10. Que el que permanece en Elohim no peca. Y el que practica, el que está disfrutando del pecado, porque si no te gusta, pues no lo practicas. No conoce, el que practica el pecado, no conoce al Elohim de Israel. Sino que a quién conoce. ¿Quién sabe a quién dijo Juan que conoce? Si no conoce al Elohim de Israel, ¿a quién? Al diablo, ¿vale? 1 Juan capítulo 3, versos 6 al 10, ¿vale? Lean ustedes. El que no conoce al Elohim de Israel, sí que conoce, pero no al Elohim de Israel, sino al Elohim de este mundo, al príncipe de este mundo, ¿vale? Ahora, que uno tropieza y cae, no lo hace, no tropieza porque le gusta, ¿vale? Por eso, el que tropieza y cae puede volver porque tenemos un redentor, ¿vale? Es lo que dice también Juan. Pero la intención, el que peca lo hace deliberadamente, sabiendo, es del diablo, exactamente. El espíritu de fornicación es el espíritu de la idolatría. Si uno piensa, cree y vive conforme a lo que aprendió en el cristianismo,
si no se convierte a través de la muerte, que es la tevilá, como se está escrito, ¿no? Muerte y resurrección junto con Yeshua. Es una imagen de algo, la imagen no salva, pero el hecho de obedecer y hacer salva a uno. Bueno, le da a uno la oportunidad de entrar en la salvación. Cuando una persona no se convierte a través de la muerte, para dejar completamente todo lo aprendido en el cristianismo, no le será posible vivir como un hebreo israelita, porque al tener raíces cristianas dentro de sus conceptos, estará contaminado por un espíritu de adulterio. Y esto lo incapacitará para conocer en verdad quién y cómo es el Elohim de Israel. Por esa razón, aquí en esta comunidad que se llama Mi Redentores Yeshua, insistimos en una separación total y un desarraigo completo de todo lo que tiene que ver con las raíces de las enseñanzas cristianas. Y no porque tenemos algo con los cristianos, no odiamos a los cristianos. Eso ni de lejos. Y si el que no ama al hermano no es del Eterno. Claro, si no es del Eterno, pues es del enemigo, del mal. ¿Vale? No es que tenemos una fobia en contra del cristiano o porque queremos ser diferentes o por otra cosa que hay un montón que por cual se nos acusa, se nos echan piedra por aquí, sino simplemente porque aquí las escrituras a través de lo que estamos estudiando nos enseñan principios que aquí aprendemos, como es el caso aquí del libro de Oseas, al estudiar lo que han experimentado nuestros antepasados. ¿Vale? Ese es lo que estamos haciendo. Estudiamos las experiencias antiguas de nuestros antepasados y las consecuencias de sus actos para aprender no vivir nuevamente lo que ellos vivieron a causa de sus malas decisiones. ¿Vale? Es lo que estamos aquí. Si no seguimos estos principios de esta forma separada, directa, entonces vivimos conforme a un espíritu de prostitución, tratando de mantener lo que hemos aprendido en el cristianismo y hacer una sopa con lo que está aquí en la fe hebrea. Es lo que se practica en muchas redes de mesiánicas, del mismo modo como los gentiles, los samaritanos, los que ocuparon el lugar cuando Efraín fue castigado y llevados del reino del norte. En su lugar fueron traídos, decía 1 Reyes capítulo 17, otras naciones gentiles, porque tenían este principio como está en el AG3, ¿no? Donde se hacía un cambio con el loco, ¿cómo se llama? Esta pieza de la esquina, y el rey, para así dar la oportunidad al rey para resguardarlo. ¿Vale? Entonces, llevaron naciones de otras partes conquistadas y les situaban en la tierra de Israel, a los de la tierra de Israel en otras partes. Entonces, esas naciones que llegaron aquí a ocupar Samaria, aprendieron de las raíces, de las prácticas de la tierra, parte de la fe hebrea, y con lo que ellos crearon, que ellos tenían, como ellos adoraban, crearon un culto mezclado, que mezclaba principios hebreas con el paganismo que ellos tenían. Es lo que prácticamente tiene el cristianismo, parte de lo nuestro con parte de Egipto y de Babilonia. Tienen una mezcla aquí de confusión porque las raíces son paganas en sí, y se apoderaron de nuestros principios, crearon una sopa y se presenta como se presentaba la mujer de Samaria que estaba en la fuente. Nosotros, nuestros antepasados, Jacob. No, ¿qué dijo Yeshua a la mujer de Samaria? Ahí está la fuente. Vosotros no sabéis a quién adoráis. Nosotros sí. ¿Vale? Marcó la diferencia, pero le dio la oportunidad. Si quieres, aquí tienes. Yo puedo darte. ¿Quién era él? Un judío. ¿Vale? Porque es a este judío a quien se tienen que aferrar los demás para que tengan la salvación. ¿Vale? Se aferrará del talit de un judío, no del judaísmo, no de los Yehudim, sino de Yeshua, que vino de la casa de Judá. Él es quien nos enseña y nos lleva y nos da la salvación. ¿Vale? Cuando no se marca esa diferencia, es por el espíritu, y se trata de mantener un puente entre ellos y nosotros, es debido a un espíritu de fornicación, de prostitución, que trata de, mantener un poquito, porque hay que hablarle bonito, extenderle una mano. Sí, hay que extenderle una mano, pero no que tú bajes a ellos, sino que levantarlos a ellos a ti. ¿Vale? No tengo que rebajar yo los principios y los valores y la diferencia y decirle soy quien soy, sino que elevarlo a él, a ser lo que yo soy. ¿Vale? Esa es la posición que la Torah nos dio para hacer luz a ellos. ¿Vale? Y así levantarlos a que ellos también se conviertan en luz.
estudiamos el pasado para sanar nuestro futuro, ¿vale? Esta es la realidad de lo que hemos dicho, que estudiamos no porque estamos en contra de ellos o que tenemos algo que ver, un odio hacia el cristianismo, sino que el propósito de mantener esta línea de separación y decir sí, sí y no, no, decir las cosas tal como están. Ellos tienen una raíz pagana, nosotros tenemos la Emet. Si ellos quieren tener la verdad, que pasen ellos aquí, no nosotros a ellos. Como es el principio de la escritura, tú darás a ellos, no ellos a ti, ¿vale? Porque fuimos llamados a ser cabeza y a instruir a los demás, ¿vale? Tenemos que elevarlo a la posición donde estamos. Para que nosotros estemos en esta condición de servir de luz, necesitamos estudiar el pasado para poder cambiar nuestro futuro o sanar nuestro futuro, ¿vale? Verso 5 dice: el orgullo, es decir, la soberbia o la arrogancia de Israel testifica contra él. Aquí se ha perdido la conexión nuevamente, es por nuestra culpa, tenemos el router bastante lejos, pero aquí seguimos. Israel y Efraín tropiezan por sus culpas y también Judá tropieza con ellos, ¿vale? El orgullo de Israel testifica contra él, Israel y Parece que Efraín se fue el tropiezan audio, por ¿no es sus cierto? culpas, ¿sí? Y también Sí, estamos sin audio. Judá tropieza con ellos. Declara Proverbios capítulo 15, verso 33. El temor de Adonai instruye en sabiduría y delante de la gloria va la humildad. Cuando hay humildad, hay oportunidad para que un alma vuelva a estar en conexión con el Creador. Pero vemos que el orgullo llevará a la perdición. ¿Vale? También el Proverbio capítulo 18, verso 12 declara: el corazón humano se engríe ante la ruina. Bueno, de esta forma, como Judá estaba yendo por los mismos pasos, caerían, según el principio de causa-efecto, caería junto con Israel. Porque la mala influencia del mal ejemplo idolatro es contagiosa, y así como la casa de Efraín atrajo en la idolatría a todos los demás tribus y causó caso sucesivo, pues influenciaron la casa de Judá también. Bueno, esto veo que tarda la conexión en la red. Aquí para el grupo de WhatsApp, el audio, y para YouTube vamos a continuar la grabación. Bueno, el concepto de somos el pueblo elegido, el pueblo de Israel, ensoberbece de tal manera que las personas pueden pensar que por ser el pueblo amado o el pueblo del pacto, siendo los únicos escogidos, pierdan el sentido de la realidad en que deben mantenerse apartados de todos y serles a todos los demás un ejemplo. ¿Vale? Estamos aquí con el verso 5 para los demás que se quedaron sin conexión. ¿Vale? Aquí hay una cita bastante relevante. Yo no puedo parar, como le he dicho, debido al programa. Pero lo voy a repetir lo último que he dicho, así tengan en cuenta. Ustedes lean el verso 5, la parte más importante. Hay demasiadas personas que tienen este concepto: somos el pueblo elegido, el pueblo de Elohim. Y este concepto ensoberbece de tal manera que las personas pueden pensar que por ser el pueblo amado, por ser del pueblo del pacto, siendo los únicos escogidos, pierdan el sentido de la realidad en lo que les corresponde hacer. ¿Vale? Todas estas expresiones, somos los elegidos, pueblo elegido, pueblo apartado, llamados a ser su tesoro preciado, son citas que están en las escrituras. Así nos presenta, ¿vale? Son títulos, derechos, bendiciones que el Elohim, el cielo, nos dio. Pueden leer ustedes todas estas citas, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6, Deuteronomio 4, verso 20, capítulo 7, verso 6, Deuteronomio 14, verso 2, capítulo 26, verso 18. ¿Vale? Son versos exclusivos donde se te identifica a Israel como algo totalmente separado de todos los demás. Aquí no cabe la posibilidad de decir el pueblo de Israel y el mundo. No, porque Adonai llamó a Israel algo exclusivo, separándolo de todos los demás. Eso es una línea de demarcación que sí es bueno que la tengamos y que la entendamos. Pero, y aquí es el problema, que la gente olvida que hay un pero aquí. No hay que olvidar que todo esto es con el propósito de mantenernos fieles a las instrucciones del pacto según las directrices de la Torah. La última cita que mencioné, Deuteronomio 26, verso 18, la voy a leer.
Y Adonai te ha hecho decir hoy que serás su pueblo propio. Entonces, entre todas las naciones, que como se menciona, 70 son las naciones del mundo, pues entre todas las naciones del mundo, es la plenitud, bueno, 70 es el número de la plenitud, entre todas ellas, ninguna se compara con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque solo Israel fue el único elegido para ser su propio pueblo. Es algo que marca una diferencia entre todas las demás. El pueblo cristiano es nada. En comparación con el pueblo de Israel, no tienen nada. Los chinos, los americanos, no son nada. ¿Vale? Pueden ser todo. Si siguen el camino de la bendición en Abraham o en la simiente bendita de Abraham en Israel, pueden tener felicidad y estar bien viviendo para siempre, jamás. ¿Vale? Pero la mayoría que tienen un problema, según este verso, el orgullo de Israel testifica en contra de él. Bueno, el orgullo, ¿cómo llegó el pueblo a tener orgullo? Pues simplemente se ha quedado con la mitad de esta cita. Adonai te ha hecho decir hoy que será su pueblo propio. Como él te ha dicho, lo que Adonai dijo, hizo con el pueblo de Israel. Siempre se olvida la otra mitad de este verso. Tú deberás guardar todos sus mandamientos. ¿Vale? Es lo que hace al pueblo de Israel olvidar la parte más importante. Se queda con la primera parte, olvida la segunda. La segunda es la razón de la existencia de uno, o es la condición que hace a uno ser especial. ¿Vale? Cuando se corta la segunda mitad, el primero pierde todo derecho. ¿Vale? Porque se convierte, como decía Yohanan en la cita que mencioné, practicando los ejemplos del diablo, en lugar de hacer las cosas de Elohim. ¿Vale? Tú deberás guardar todos sus mandamientos. Lo que han olvidado el pueblo de Israel es que deberían guardar todos los mandamientos de la Torah. Hablando en el pasado, hablando en el presente. Siempre actualizan porque por aquí verán un montón de gente que dirán lo mismo. Somos. Pero no muestran lo que son. ¿Cómo lo muestra? Debe mostrarlo según las evidencias de la Torah. Si no es conforme a la Torah, no muestran nada. Porque los hechos que ellos hacen, si no son conforme a la Torah, no son nada. Son igual a cero. Pueden hacer las mejores cosas, tener el mejor escudo de defensa antimisiles y tener la mejor estrategia militar de defensa. Si no honra al Elohim de Israel, no vale nada todo lo que tiene. Humanamente sí, pero de la perspectiva de Elohim, son como un puñado de langostas. Las aplastas, le echan un spray, muere. Ellos solo se quedaron con quién fueron elegidos ser y olvidaron lo que deben practicar. Entonces lo que Adonai dice es que lo que ellos afirman ser se volverá en contra de ellos y los condenará por no practicar lo que deben practicar, por ser elegidos ser quien son. ¿Vale? Es lo mismo que pasará porque la actitud de las personas es la misma. Si uno no vive conforme a lo que está diciendo ser, si uno es el hijo del Elohim de Israel, ¿quién es aquí? ¿Un mendigo pobre? No, es la autoridad más alta que existe en este mundo, la autoridad con el mejor potencial que hay en este universo. ¿Vale? Es lo que fuimos ser. Si somos hijos del Elohim y Redentor de Israel, somos las personas con más autoridad que existe en este mundo. Entonces el presidente de América, el presidente de Rumanía, de España, de donde está tú, de Chile, de Orange, de Colombia, Diana, Fernando, bueno, de España, pero Argentina, por aquí somos de varios lugares. No valen nada. Ustedes, si sois los hijos del Elohim de Israel, para cada país son las personas más importantes, son el tesoro del Elohim de Israel entre estas naciones. Sal para ellos. ¿Vale? Es el valor y la posición a cual deben actuar y vivir. Pensar, tener ese sentimiento, no el miedo. Entendemos que la situación es la misma y que el mismo principio causa-efecto sigue activo para el contexto de nuestras acciones. Si lo que somos no se refleja en lo que hacemos, si lo que decimos tener con la Torah no se observa en nuestra forma de pensar y actuar, lo que alegamos ser como creyentes en Yeshua, como hebreos israelitas, como hijos de Jacob, como personas que amamos la Torah, va a ser la herramienta que será usada para condenarnos. Y si no vamos a estar a la altura de lo que pretendemos ser, si no vamos a estar a la altura de lo que pretendemos ser, ¿vale? Eso es el sentido de
el orgullo de Israel testifica en contra de él. Porque será, como decía Yeshua, ¿no? Con las propias palabras de uno se salva o uno se condena, ¿no? Va a ser la herramienta para condenar o para salvar a una persona. Entonces, esta afirmación de Yeshua, donde él en el día de juicio dirá que desconoce a ciertas personas, tachándolos como transgresores de la Torah a aquellos que alegarán haber predicado, sanado, hasta incluso sacar demonios, y todo esto en su nombre, puede ocupar el lugar, cobra más sentido en este contexto, ¿vale? La razón es que el orgullo, la arrogancia, ocupa o puede ocupar el lugar de la humildad cuando se olvida quién somos y a qué fuimos llamados a servir. Hay casos, no quiero mencionar lo que por aquí entre nosotros incluso se ha dado. Y una vez más, pues se provocó estas palabras aquí, el orgullo testifica en contra de él, pues soberbia. Las personas ya no están por aquí, se han apartado ellos mismos. Verso 6. Con su ganado menor y mayor irán en busca de Adonai, pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos. Hay gente que van a buscar al Elohim de Israel con sus rebaños y majadas. Bueno, lo dejo aquí entre comillas, ¿entiende? Es como una metáfora, una alusión. Es decir, con lo que ellos creen que Él quiere y no conforme como Él reclama. Se presentan delante del Elohim de Israel con un tipo de ofrenda semejante a la ofrenda que trajo Caín, cuando el Elohim de Israel quiere un tipo de ofrenda que es semejante a la ofrenda de Abel. ¿Vale? Lo que uno ofrece al invertir su dinero, su capacidad, sus intereses, su nombre. Yo hice, yo compré, yo establecí, debido a mí, yo procuré. El yo, o por eso aquí resalté sus intereses, sus nombres, su capacidad. La persona por lo general habla de lo que ella hizo. Él se esforzó. Lo que uno ofrece al invertir lo que es suyo, lo que sea, que no son sus corazones o sus almas, no pueden esperar, esas personas no pueden esperar encontrar al Elohim de Israel y ser recibidos, o que sus actos sean recibidos como una ofrenda de grato olor ante Él. Eso de que es posible no encontrar al Elohim viviente nos enseña de que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo cuando Él está dispuesto a sanarnos. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a que Él nos sane, nuestro corazón se endurece. Y por lo tanto, casi seguido, nuestro endurecimiento aparte al Elohim viviente de nosotros, de modo que vamos a perder la oportunidad de ser restaurados. Cuando nosotros vamos a querer buscarlo, Él no va a estar disponible a nuestro querer. Esta historia que está en el libro de Cantares, donde el novio pues vino a la casa de su novia, digámoslo así. Trató de entrar y ella no quiso, no está preparada, pues él se marchó. Y cuando ella quiso, él no estaba dispuesto, porque él se marchó. De aquí que la novia tiene que buscar al varón. Y por eso, de aquí que la profecía dice, haré una cosa nueva. Algo que no es normal, pero es necesaria, dadas las circunstancias. La mujer rodeará al hombre. ¿Vale? Por esa razón, ahora él no trata de entrar. Está a la puerta. Si me abres, entraré. Si no, yo no te voy a poseer. ¿Vale? Aunque me gustaría entrar, no lo voy a hacer. Eso lo hace el diablo. Él posee, entra a la fuerza, como hacen los testigos de J. Vale, tú le dices que no te interesa, ellos te abren la puerta, quieren entrar en tu casa porque te voy a enseñar lo que tú no sabes. Llegó uno a mi casa, lo conté en otra ocasión. Es que, bueno, si quieres entrar en mi casa, tendrás que saber que en tu maleta tienes mi Biblia. Si quieres entrar en mi casa, yo te voy a enseñar sobre mi Biblia que tú lo tienes en tu maleta. Tú no tienes nada que enseñarme. Yo te voy a enseñar a ti. Vino varias veces a mi casa. Bueno, no he visto aquí la cita. Salmo 51, 17, verdadero sacrificio, corazón contrito y humillado, así es. Bueno,
bastantes como en el pasado, bastantes personas como en el pasado, después de vivir como han querido, al llegar a sufrir la consecuencia de sus malas acciones, y tras terminar todos sus recursos, acuden al Elohim de Israel mediante matanzas de animales. ¿Vale? Lo dejo aquí entre comillas nuevamente. Pensando que este recurso, lo que ellos hacen, lo que ellos hicieron, logrará hacer que Él intervenga y obre a favor de ellos, como si los sacrificios de los animales, o lo que uno hace, fuera un amuleto con cual podría usar, o usar al Elohim de Israel para que obre a favor de ellos. Matanzas y animales, bueno, entienda con eso que es una metáfora para referirse a los sacrificios personales que uno presenta como proezas y sacrificios ofrendados supuestamente para nuestro Elohim. Si una persona es juzgada por sus actos y no por sus pensamientos, las acciones, a su vez, deben estar coherentes con las intenciones del alma. Y los pensamientos y el alma de uno, si los pensamientos y el alma de uno no está reflejada en lo que uno hace, las acciones de uno se presentan como un acto de hipocresía. ¿Vale? Y por eso que Adonai no se dejó encontrado, dice, el verso, con ganado menor y mayor, hablando de los animales, de vacas y ovejas, están buscando a Adonai pero no lo encuentran, se ha retirado de ellos. ¿Vale? Es decir, uno considera que sus actos, sus acciones, sus pensamientos, si no es coherente con lo que está diciendo con lo que está haciendo no es coherente, pues se convierte a una persona en una hipócrita. Y saben que la hipocresía es lo que más detestó Yeshua. Mateo 23 está lleno de declaraciones contra los hipócritas, ¿vale? Por lo tanto, dichos y hechos deben estar en armonía para que la presencia del Elohim de Israel permanezca en una persona. Verso 7. Han sido infieles a Adonai, han engendrado hijos bastardos, pues ahora los va a devorar el novilunio juntamente con sus campos. En la luz del verso anterior, la referencia al novilunio es un decir en que ni la mejor forma de practicar, en este caso, las festividades, no salvará a nadie. Cabe la posibilidad de que la referencia a los festivales de Luna Nueva, que se había, sea una... Adonai no los aprueba porque incluso todos estos festivales, dentro del contexto de la adoración a Baal, se han corrompido por la adoración a Baal. ¿Vale? El pueblo de Israel fue llamado a ser desposado por el Elohim viviente, y por lo tanto todos los hijos de Israel, o todos los hijos que Israel iban a engendrar, debían ser bendecidos como hijos del Elohim viviente. Pero al romper las condiciones del pacto, al prostituirse con otras deidades, el pueblo de Israel han criado hijos en adulterio. ¿Vale? Esos hijos, fuera de las condiciones del pacto, son vistos como bastardos. Recuerden en Juan capítulo 8, verso 39 a 37. Se presenta que dentro de un cierto contexto, de una forma indirecta, se le llama a Yeshua como bastardo. Cuando los fariseos, los rabinos dijo, nosotros no somos bastardos, nosotros tenemos como padre, nosotros tenemos un padre, tú no. ¿Vale? Tú no, tu madre no tuvo como esposo a Yosef, era un directa. Nosotros tenemos padre, Abraham, tú eres un bastardo. ¿Vale? Y esto porque ellos pensaban, al no saber por ignorancia, que la madre de Yeshua, siendo desposada por Yosef, durante el tiempo de noviazgo se presentó embarazada. Eso es lo que por aquí se puso la pregunta en el grupo, hemos hablado en la parte anterior. Una persona se considera marido y mujer no tras la noche de boda, sino desde el momento cuando se contrata el matrimonio, ¿vale? Aunque en el momento de contrato de matrimonio hasta la noche de boda, cuando se oficializa, no, el compromiso del matrimonio, puede pasar un año, ¿vale? Durante este año, las dos personas son reservadas y son considerados, esos dos, aunque no son unidos en una alianza matrimonial, son considerados esposo y esposa, ¿vale? Eso Israel. No tuvo lugar la noche de bodas, no se completó la formación. Quedó en proceso de unión matrimonial, pero no se ofició completamente. Por eso aparece la noche de boda en Apocalipsis.
Pero a monte Sinaí se hizo el voto de compromiso. Desde aquí Israel se presenta como esposa. No se ofició el matrimonio completo. Eso está por suceder. Durante este tiempo, pues Israel se mostró infiel. No fue el caso de Miriam esto, porque Israel sí, como prometida, aunque no era esposa legalmente, oficialmente, legalmente, era vista como mujer, ¿vale? Como la mujer que, bueno, como reservada para el Elohim de Israel. Como hemos visto en la cita de Deuteronomio, tú eres mi precioso tesoro entre todas las demás naciones, ¿vale? Él cumplió este voto con ellos. Y ellos tenían la obligación de guardar la Torah, como tal, mantenerse en la pureza dentro de las condiciones del pacto. Al transgredirlas, al venerar otras deidades, entraron en voto de adulterio, ¿vale? Este concepto que tenían, ellos lo usaron para Miriam, pues estaba en unión de matrimonio con Yosef y vino embarazada, ¿vale? Por lo tanto, rompió, es bastardo. ¿Quién será el esposo? Por eso hay algunas personas que niegan la identidad de Yeshua como Mashiach, porque su madre se considera una ramera y que él no es calificado, es un hijo no oficial, no reconocido en Israel. Los hijos bastardos eran desechados como aptos para presentarse ante el Elohim de Israel hasta la 10ª generación, ¿vale? La 10ª generación de la descendencia bastarda no podía acercarse al templo de Elohim. Bueno, esta ordenanza está en Deuteronomio capítulo 23, verso 2, ¿vale? Para que sepan. Los hijos de Israel iban a ser desechados, por lo tanto, como parte del pueblo al ser rechazados por el Elohim de Israel, tratados como tales. Esta era la sentencia dentro del concepto que ellos tenían de las leyes de la Torah. Sabían que significa tener hijos o que significaría ser, que esos hijos sean declarados como hijos bastardos, es decir, no ser reconocidos por el Elohim de Israel. Eso era claro una sentencia de que su generación fuera, ¿vale? Serán desechados desde las condiciones de la alianza, no podrían acercarse a beneficiar de las bendiciones que provee la alianza, porque no eran reconocidos como hijos del Elohim de Israel. Y verso 8, hemos dicho que esta va a ser la última cita. Tocad el cuerno en Gibea, la trompeta en Rama, dad la alarma en Betaven, detrás de ti, Benjamín. Bueno, de Gibea fue elegido el primer rey de Israel. Por eso, como decía, al nombrar los nombres, los que escuchaban, que ya conocían su propia historia, se encendía bombilla y enseguida conectaban su mente con los lugares, con los sucesos. Bueno, de Gibea fue elegido el primer rey de Israel, Shaul. En Rama vivía el profeta Samuel. Ya empezaba a conectarse a la mente con las obligaciones, con las responsabilidades. La destrucción de los pecados, de pecadores impenitentes, no es por la charla para asustarlos, ¿vale? No se presenta aquí por casualidad para crear pánico. Es una sentencia que no será derogada. Bueno, aquí hay un detalle que quería mencionar, porque conocen toda la fiesta de Yom Teruah, y incluso por el grupo después de que están estudiando que Yom Teruah no significa el día de la trompeta, se presenta en paréntesis. Yom Teruah pone en paréntesis trompetas. Bueno, ese es sorprendente, no he dicho nada en el grupo cuando he visto. Eso es el hermano Fernando que debería saber, que se estudiaron en el grupo sobre el significado. Él debería darse cuenta, pero tampoco se dio cuenta. Vale, es pasar por alto un detalle pequeñito. Pero si estás diciendo que Teruah no significa trompetas, entonces no puedes poner en paréntesis que Yom Teruah se refiere a la fiesta de las trompetas, ¿vale? Porque Teruah no significa trompetas. Y en el comentario hemos estudiado el sentido de Teruah, que es un clamor, un grito fuerte. Bueno, todo el comentario que se puso en el grupo por la hermana estaba bastante correcto y relevante según el estudio del PDF. Día de la aclamación sería lo bastante correcto, sí. Entonces, aquí tocad el cuerno es el shofar, y algunos sí que traducen Yom Teruah, el día de los shofares, pero Teruah no escribe en la... Tienen un festival en el primero del Rosh Chodesh del 7º mes, que sería Yom Shofar. No es la fiesta del shofar, para decir la festividad del shofar, ¿vale? Dice Yom Teruah.
Entonces no es shua. Que el trua es como el sonido de un shofar, eso es diferente, ¿vale? Que nosotros tocamos el shofar no es por el sonido, sino por lo que representa. El verdadero sentido del shofar, del sonido que Adonai quiere escuchar, no es ese tu, 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 sino este que sale de aquí, ¿vale? Lo que clama desde mi corazón. Y este clamor tiene que, Adonai lo tiene que escuchar como voz de truenos o como el sonido del shofar, ¿vale? Por eso, tocar el shofar no está malo, pero tocar el shofar no cumple con la instrucción de lo que es, representa Yom Teruah, ¿vale? Que esto queda claro, al menos ustedes que escuchan. Ahora, bueno, sabemos claro que no es Yom Shofar, que es Yom Teruah. Pero bueno, aquí dice tocar el cuerno es shofar, aquí aparece o bocina, como se presenta en otras tradiciones, la trompeta en rama. Trompeta en hebreo está en Números capítulo 10, en el estudio sobre, hay tres estudios sobre la fiesta el día primero del séptimo mes, sobre esta festividad, esta convocación de Yom Teruah. Hay dos sobre el significado de los instrumentos, incluso se presenta diferencia entre lo que es shofar y lo que es trompeta. En hebreo este es Hatzot Serach, que es una palabra que me cuesta pronunciar, Hatzot Serach, algo así. Así se presenta, entonces no es Yom Hatzot Serach, es Yom Teruah. No es la festividad de las trompetas como se conoce en el cristianismo. Y si toca las trompetas no es un problema, ¿vale? Si se toca el shofar no es un problema. Se sacan distintos sonidos, pero no ese es el propósito de la ordenanza. Muchas personas pues están haciendo lo que ellos quieren, y esto querer es igual a lo que decía aquí en el verso anterior. Con ganado menor y mayor irán en busca de Adonai, es decir, con un culto que ellos creen sobre cómo ellos piensan que deberían ser la festividad. Si Adonai no dice shofar, no dice trompeta, sino que es la convocación de Yom Teruah, de la aclamación, de un clamor fuerte para que él escuche, y este tiene que estar como el sonido de una trompeta o de un shofar, de una bocina, de lo que sea, que haga mucho ruido. Esa es la actitud que debe salir del alma de las personas, ¿vale? Esa es lo que a Adonai sí le convence para abrir su cara, su rostro hacia las personas. Cuando las personas no hacen lo que Adonai manda, hacen lo que ellos quieren, crean un culto ajeno, un culto al estilo del reino del norte, ¿vale? Paralelo. Y para esto tiene instructores y maestros y profesores que te enseñan la festividad de la trompeta y del shofar, y hay sonidos de cómo tiene que tocar el shofar y cosas por el estilo, pero no te enseña cuál es el propósito. Te enseña lo que una enseñanza, eso es una enseñanza de hombre, ¿vale? Bueno, es mala, es otro asunto, que es una práctica bonita, no pasa nada. La idea es que no cumple con el propósito y enseña lo que es verdad, lo que es emet, lo que Elohim reclama. Eso es un detalle aquí. Número capítulo 10 presenta la creación de estas Hatzot Serach, que es una trompeta de plata, ¿vale? Aquí se menciona los dos, el cuerno de carnero y trompeta. Pueden observar en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29, que había un ídolo con la imagen de un becerro en Betel. Luego en Oseas, capítulo 10, verso 5 y el verso 8, el profeta Osea hace mención nuevamente de este lugar de culto idólatra, ¿vale? Vamos a llegar a este capítulo en algún momento, pero aquí lo menciono. Betel significa casa de Elohim, pero aquí no se llama dad la alarma en Betel, se dice dad la alarma en Bet Aven. Bet Aven se traduce como casa de perversión. Bet es casa, me ha sucedido en la letra Bet. Aven no significa perversión, ¿vale? Según la palabra en sí, ¿vale? La palabra en sí no significa perversión, ¿vale? El sentido es de perversión. Porque un adulterio es igual a una perversión o a la perversión de algo natural. Algo natural está kadosh, es algo santo, apartado por un propósito distinto. Cuando se
pervierte lo que es natural, se convierte en una perversión, una adulteración. Bet Aven es usado como otro nombre para Betel, porque este lugar, Betel, un día servía para honrar al Elohim viviente, llegó a ser usado como un lugar para venerar nada. ¿Vale? ¿Por qué digo nada? Lo voy a explicar. Bet significa casa y Aven tiene el sentido estricto para la palabra nada. Es decir, con decir Bet Aven es como decir casa de nada, vacía, de lugar que no existe, de algo irreal, de algo vacío, nada. ¿Vale? Específicamente se refiere, Aven se refiere a un ídolo, que un ídolo, dicen las escrituras, es igual a nada. Un ídolo es igual a nada porque un ídolo, a un ser venerado y por lo tanto llamado Elohim, sigue siendo un objeto de barro, piedra, metal precioso o leña y por lo tanto, en resumen, un ídolo es nada. Perversión es adquirir vicio y costumbres, entre otras. En este caso, se traduce como Bet Aven, casa de perversión. Alterar el orden, eso. Un ejemplo, por ejemplo, Jesús. Todos conocen a Jesús. Es bastante famoso este nombre. En España es un nombre bastante común. Sorprendentemente, aquí la Maita Maya, pues está en todas partes. Jesús para arriba, Jesús para abajo. Incluso cuando estornudas, te dice Jesús. Curiosamente, sí. Pero ¿qué tiene que ver este nombre con decir Jesús cuando dice Hapshu? Sí, Jesús y María. Porque, bueno, debería decir salud. Por todas partes. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús es considerado el Elohim de la deidad de los cristianos. De hecho, Jesús es uno de los tres de la triunidad cristiana. Bueno, no entramos en esta matemática que en el concepto matemático cristiano 1 más 1 más 1 igual 1. Por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad, porque es una matemática que no es lógica. Mejor para los mormones, creo que todos conocen a los mormones. Los mormones al menos son más sinceros con ellos mismos, saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son coiguales, coeternos, como es el cristianismo, pero al menos ellos lo reconocen que son tres individuales, grandes, reales y sencillos. Y en sus fotos incluso, que Joseph Smith, el profeta de los mormones, incluso estuvo hablando con Jesús y con su padre, lo vio a los dos. ¿Vale? Aunque bueno, ya sabe que la Biblia dice, si fuera así, a mi padre nadie lo vio, pues Joseph Smith, que es el profeta de los mormones, sí que vio al padre de Yeshua. Bueno, en una imagen, por aquí tiene una foto donde aparece tres imágenes, él habló con los tres de la Trinidad, el profeta. En fin, eso es lo que ellos creen. Pero bueno, pues, a diferencia de todos los demás cristianos, los mormones son más sinceros en cuanto a expresar el concepto de su deidad. Reconoce que son tres. ¿Vale? Para los demás es el pluriteísmo, ¿no? Pero por los demás cristianos, porque todos los demás, aunque creen en tres, en realidad dicen todos los tres son una, es decir, es uno solo. Pero bueno, en fin, por eso es una matemática en cual no razonamos, porque a mi mente no puede, politeísmo, sí, no puede procesar esta matemática. Entonces, si cualquier cosa o persona venerada no se refiere al Elohim de Israel, es considerada nada. ¿Vale? Cualquier cosa. Por ende, Jesús es igual a nada. O es igual a una perversión, dada este nombre de Aven, que es nada. Es igual Jesús o el culto a Jesús o la Trinidad del cristianismo es igual a una perversión, porque el culto dedicado a esta deidad cristiana ha suplantado o se presenta como si fuera el culto real que debería venerar el pueblo hebreo, y por lo tanto se enseña en el cristianismo, obviamente, que la deidad trinitaria cristiana sería la verdadera deidad del pueblo de las Escrituras. Eso es una adulteración de un ciclo normal, ¿vale? Lo que estamos diciendo. Por eso este nombre de aquí, casa de perversión, porque han pervertido la realidad, el curso natural de las cosas. Y esta perversión ha ocupado el lugar de Betel, de casa de Elohim, ¿vale?
una falsa deidad ocupa. Aquí nosotros tenemos en el canal de YouTube, que está solo disponible en audio, un estudio sobre el anti-Mashiach. Hay 4 partes, se les recomiendo aquí. El nombre de Benjamín en este contexto es mencionado. ¿Por qué? Porque Benjamín es el más pequeño de la casa de Jacob y por ser hermano de Efraín. Así que a Benjamín se le recuerda por ser hermano de Efraín. Efraín hemos hablado, él fue el corazón de todos los reinos del norte y todo el reino del norte tomó sobre sí este nombre al compartir el corazón de Efraín. ¿Vale? Benjamín es el hermano de Efraín, el hermano más pequeño. Pero Benjamín fue absorbido, ¿vale?, asimilado en Judá. Cuando se dividieron los reinos, Benjamín, siendo una partecita, sabe que Benjamín quedaron 700 varones de todo el tribu. ¿Recuerdan la historia? Entonces estos 700 fueron asimilados dentro de la casa de Judá. Y por lo tanto el mensaje de Benjamín era dirigido hacia la casa de Judá. A Benjamín se le recuerda: tiembla, porque si este será el juicio sobre tu hermano mayor, no sea que al seguir su mal ejemplo comparta su castigo. Por eso se le dice aquí: detrás de ti, Benjamín, es decir, ten cuidado, cuida tu propia espalda, porque si eres el hijo menor más mimado y sigues el ejemplo de tu hermano mayor, como en este caso muchos del mesianismo que siguen al judaísmo practicando cabalismo y otra práctica de tradiciones de hombre, reciben la advertencia: ten cuidado que si para ellos hay un castigo, para el hermano mayor hay un castigo pendiente que va a ser inevitable, no sea que te alcance a ti al seguir sus propios caminos. Benjamín el mensaje para Benjamín era dirigido hacia la casa de Judá. En otras palabras, si Efraín va a sufrir los efectos del juicio, tú serás el siguiente por seguir los malos caminos de tu hermano. Es la indicación, una advertencia a través del nombre de Benjamín, que fue asimilado en Judea. Una advertencia para la casa de Judá será siguiente en la lista. ¿Vale? Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar, como he dicho, el verso 8. Quise terminar con el verso 8 porque por esa referencia a esta conexión con la festividad que estamos ya en breve presenciando. Bueno, vamos a hablar después de que vamos a cerrar este audio. Esta parte vamos a hablar sobre ello. Vamos a continuar a partir del verso 9 en una tercera parte en la siguiente ocasión. Hasta entonces, pues, que el régimen de Israel nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender y sacar en evidencia lo mejor que podemos aprovechar de la historia del pasado para corregir, para enderezar, para mejorar nuestro futuro. Shalom a todos, que tengan una feliz semana, feliz fiesta, por cierto, los que van celebrando desde aquí, pues supongo que todos vamos a celebrar las festividades de Adonai, y los que nos escuchan, pues también que tengan felices fiestas, una feliz semana también. Bendiciones en el nombre de Yeshua a todos. Hasta la próxima ocasión. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Shalom.